Buenas tardes, sean todos bienvenidos el día de hoy a esta nueva sesión. Y yo, como siempre, acomodando la cámara. Ya, mucho gusto saludarles el día de hoy. Primero, felicitarles por las calificaciones en la última evaluación. La mayoría fueron calificaciones bastante altas, me alegro mucho por eso. Em, Como siempre, somos poquitos los que estamos desde el principio, pero vamos a comenzar desde ya. Les comento que en algún momento, si hay alguna duda, consulta, acotación, ya no tengo dificultad en que me interrumpan, todo eso se puede hacer. Ya no hay dificultad en ese sentido. Sobre las asistencias, ya hay algunas que me quedó pendiente de revisar, que les comenté que iba a subir la plataforma, pero no me encontraba con acceso. Así que ahora, a lo que finalice la clase, sí o sí voy a modificar unas asistencias que están justificadas. Eh, no sé si alguien tiene dificultades, me escucha cortada. Ya me dio un mensaje acá que se escucha cortado, pero no sé si soy yo o a alguien más le sucede. Usted, profesora, de repente como que se echa para atrás y se le escucha cortado, como que se distorsiona su voz. Pero en todas las clases ha Mm, pasado lo mismo. qué raro. ¿Pero es como constante o solo cuando me muevo? Pero ver qué puede No estar pasando. no me he percatado mucho de ese detalle, pero varias veces dentro de la clase. Ya, qué raro. La verdad no me había sucedido antes. Se corta mucho, me dicen. Mm, ya no sé. ¿Ahora ha pasado eso también? Ahora desde que comenzamos. Bueno, al principio yo creo que sí, porque me estaba acomodando, estaba moviendo la silla, estaba moviendo el PC también. Al principio No, sí puede haber pasado. en este momento no se le ha cortado para nada, pero en las otras clases sí, en varias ocasiones se le corta. O sea, se escucha cortado. Ya, qué raro. Ya, me avisan si es que ocurre eso para ver si es algo de mi PC o algo de señal, o será que yo que muevo mucho acá, porque igual pasa a veces, que yo a veces muevo mucho, muevo el escritorio, paso a mover todo. Ya, entonces a veces igual puede ocurrir. Así que me avisan si ocurre nuevamente ahora, por favor. Ya, entonces. Se están uniendo más personas. Perfecto. Ya, vamos a comenzar de inmediato. El día de hoy corresponde a nuestra clase número 5. Ya, hoy vamos a ver lo que es educación inclusiva, el programa de integración escolar, lo que es el PIE. Buenas tardes, Lorena. Lo que es el PIE y también vamos a ver lo que son algunas tecnologías de la información y la comunicación, las herramientas TIC o TICs, como ustedes la van a encontrar abreviadas, ya que finalmente favorecen la diversidad de nuestros estudiantes. Comenzamos. Comenzamos. Ya, módulo 5 por si acaso. Ya estamos en nuestra quinta clase, falta súper poquito para finalizar ya el módulo. Avanzamos súper rápido. Entonces tenemos acá, ¿qué es el programa de integración escolar? Buenas tardes, Karen, bienvenida. Ya, entonces tenemos que este programa PIE, como lo conocemos comúnmente, y también se abrevia de ese modo, es el programa de integración escolar. ¿Ya? Nace como una estrategia educativa inclusiva, ¿cierto? Implementada en el sistema escolar chileno. El objetivo, asegurar la presencia en el aula, la participación y logro de los objetivos de aprendizaje de todos nuestros estudiantes, especialmente aquellos que presentan necesidades educativas especiales de carácter permanente o transitorio, asociados o no a discapacidad, como lo veíamos la semana pasada. Recordemos que dentro del sistema escolar chileno existe la clasificación de acuerdo a las necesidades educativas que presentan nuestros estudiantes. Podemos tener, por algún diagnóstico, alguna condición, podemos tener, podemos estar clasificados de dos formas. Una, que tenemos necesidades educativas
especiales que son de carácter permanente, que van a estar con nosotros durante toda nuestra vida, o podemos estar clasificados con alguna necesidad educativa especial que sea de origen transitorio, ya que requiere un apoyo, ya, pero puede ser que ese apoyo con el tiempo no pueda ir en revisión o vamos a requerir menos apoyos que en una etapa primera. Ya también puede suceder, a eso se refiere más con lo transitorio. Habíamos visto que dentro de los permanentes, ¿cierto? Encontrábamos algunos grados de discapacidad, encontrábamos algunas condiciones también, por ejemplo, físicas, cognitivas, una discapacidad intelectual puede calzar también en lo que es permanente, es algo que va a estar con nosotros durante toda nuestra vida, ¿ya? Versus una condición o diagnóstico que sea transitorio, que por ejemplo son eh, los, las dificultades, ¿cierto?, de lo que es la lectoescritura, ¿ya? También el tema del cálculo, que también entra como discalculia, ¿ya? Hay varios otros, pero voy a nombrar esas que son las más conocidas. Y estos diagnósticos o estos diagnósticos ya pueden estar asociados o no a discapacidad. Recordemos que si nosotros, la acreditación de discapacidad es de origen voluntario. Ya, nosotros podemos tener una credencial de discapacidad, podemos tener beneficios también asociados, pero en algunos casos algunas personas optan por no clasificarse o no califican solamente en lo que es algún grado de discapacidad. Recordemos que para obtener una clasificación de discapacidad, lo que se va a medir son aspectos mentales y también físicos, ya que finalmente van a interferir en el desarrollo de las actividades de la vida diaria, que pueden ser, ¿cierto?, en el colegio, en el trabajo, en nuestra casa, ya que son mucho más significativas. Ya, eso es lo que se mide. Hay escalas que son propias de la ley de discapacidad. Y hay algunos casos, algunas personas pueden tener un diagnóstico, pero no van a calzar con la clasificación, ¿cierto? Para poder optar a alguna credencial de discapacidad, por ejemplo. ¿Ya? O en algunos casos también, las mismas familias optan por no llevar a cabo esta acreditación, o a veces por desconocimiento también, ocurre por diversas causas que no se opta por una credencial o una graduación de discapacidad. ¿Ya? En el caso del autismo, por ejemplo, ¿ya? Podemos tener un diagnóstico de autismo, eh, pero podemos tener o no asociado alguna discapacidad. Eso no quiere decir que no podamos tener dificultades en nuestra vida diaria. Eso sí puede pasar, pero el hecho de que nosotros acreditemos ya el autismo, por ejemplo, tener un diagnóstico de autismo no significa que tengamos discapacidad. ¿Ya? Podemos o no estar acreditados con alguna de las clasificaciones, ya sea por la parte física, ya sea por la parte mental, ya que es la clasificación que tienen todas las personas. ¿Ya? Pero en algunos casos, o a veces los mismos padres prefieren no llevar a cabo, ¿cierto?, esta acreditación por diversos motivos, ¿ya? Pero no es algo Profe- obligatorio. Hay una pro- consulta por ahí. Profesora, disculpe, Sí, pero una persona que es diagnosticada con autismo no necesariamente es discapacitada. correcto. Sí, no O sea, necesariamente. para ser diagnosticada con discapacitación, tiene que haber otra cosa más aparte del autismo. Es que como, a ver, em, o sea, autismo podemos tener diversas dificultades, todos vamos a ser súper distintos y vamos a tener un diagnóstico compartido, ya que en este caso podría ser que tenemos un diagnóstico de autismo. Pero en nuestro país, para obtener los beneficios propios de la ley, para tener una acreditación de discapacidad, nosotros tenemos que pasar por un proceso. Ya que este proceso lo lleva a cabo la COMPIN, que nosotros conocemos. Entonces, lo que nos dice la ley es que nosotros, por ejemplo, en el autismo, podemos optar a todos los beneficios de la ley autismo sin necesariamente tener una discapacidad. ¿Por qué? Porque obtener esta acreditación por parte de la COMPIN es de forma voluntaria. Podemos tener personas, niños, jóvenes o adultos con un diagnóstico de autismo que puede ser que tengan muchas dificultades en distintas áreas de la vida diaria,
pueden tener muchas dificultades y podemos pensar quizás nosotros que por qué esta persona no está acreditada como una persona con discapacidad. Puede ser que voluntariamente la persona o la familia no haya iniciado los trámites para realizar esa validación. Es un trámite extenso, es un trámite que nos exige tener documentación, ¿ya? No es tan simple de llevar a cabo y a veces requiere una asesoría externa. A veces también algunas familias no lo realizan porque puede existir también el desconocimiento de cómo tramitarlo. Ya no es Disculpe, profesora, así, Lorena. pero lo que pasa es que el autismo no es una discapacidad, es una Correcto, condición. Entonces, correcto. entonces es por eso que la gente, la mayoría de las personas, solo se acogen a lo que es la ley de Ujú, autismo, pero claro, no para tener los beneficios de discapacidad, porque esos niños no son discapacitados, claro. En a algunos exceptuando casos, de que mm, tuvieran alguna otra condición que sea de discapacidad, porque el hecho de que claro, sea TEA o que tenga, que sean autistas y además que tengan el control de impulsos, eso no los indica que sean ujú, discapacitados, se lo digo por conocimiento de causa. claro. Lo que sucede es que cuando las dificultades, por ejemplo, son muy significativas, también también podemos ver la posibilidad de acreditarlo, ¿cierto?, bajo la ley como una discapacidad. Pero el hecho de, por ejemplo, decir yo solo con el diagnóstico ya tengo una acreditación de discapacidad, no es así. Porque nosotros, por ejemplo, con el diagnóstico de autismo, podemos ir, podemos realizar toda la tramitación, pero ahí se va a medir cuánta dificultad tenemos en la parte física, cuánta dificultad tenemos en la parte cognitiva. Ya se van a tomar otros aspectos, las escalas siguen siendo las mismas para todas las personas. Ya no es que solamente por tener el diagnóstico vamos a clasificar, ¿cierto? Para una, por ejemplo, la credencial de discapacidad o los beneficios de la ley de discapacidad. ¿Ya? Es simple cuando las demandas, ¿cierto?, del entorno muchas veces llevan a que también se pueda acreditar una persona con autismo asociado también a una discapacidad, pero en algunos casos puede ser que sea rechazado porque todo va medido con los mismos estándares. Ya, para todas las personas, independiente del diagnóstico que tengamos, ya todo se va a medir por esos estándares que son ya vienen por ley. Entonces, como decía Sí, es que Lorena, lo que sí, dice usted es cierto, pero para que, porque la gente tiende a confundir de que los ujú, niños TEA, es decir, las personas con TEA son discapacitadas. Y el hecho claro, de que digan que pueden optar a esto, generalmente son rechazados porque ujú, los que tienen solamente la condición de TEA son rechazados, porque no es una claro. discapacidad. Al contrario, son más inteligentes que nosotros mismos. Claro, por lo Profesora, general, yo le consulto porque yo tengo una sobrina que en estos momentos, ella también TEA, ujú, y en estos momentos le entregaron su documentación, su certificación de discapacidad, perdón, por su autismo. Y le entregaron, le acogía todos los beneficios escolares, computadores y todo, y acaban de entregarle su carnet, que no en el fondo es un certificado, no es un carnet, es claro, un certificado de discapacidad por el COMPIN, y le aprobaron todo. Y ella tiene solamente la condición de, o sea, el grado a lo mejor puede que varíe, como dice usted, pero claro, ella en estos momentos está recibiendo los beneficios por el autismo. claro, Además, bueno, finalmente, puede que se condicione, no sé si influirá o no, porque ella, la misma chica que mi sobrina, era chica, ahora es chico. También cambió ujú, su legalidad ya, de niña a niño con toda la legalidad, o sea, cambió su ujú, documentación, cambió todo. Entonces, no sé si también influirá psicológicamente eso, pero ella es transexual ahora y pasó a esa categoría y la acaban de, como le digo, dar su certificación de discapacidad por su autismo. Tiene 15 años. claro, es que en Sí, realidad, como, le dan como- ese certificado, disculpe, pero le dan ese certificado, pero no es porque sea, es decir, el certificado dice discapacidad, pero no se acogen a la ley de autismo. Esa es la diferencia.
Tienen Ah, ya. todos los beneficios, pero no es que sean eh, tratados como personas discapacitadas. Tienen todos los beneficios que ellos requieren. Ya, lo que sucede es que, claro, acá estamos, ya, lo que es la ley TEA es para toda persona que tenga el diagnóstico, ¿ya? Lo que es ley de discapacidad, esta tramitación que se realiza va a medir otros parámetros. Entonces podemos encontrar efectivamente algunas personas que le van a negar esta, esta acreditación por discapacidad, o otras personas que también nosotros veamos que quizás no tienen tantas dificultades y sí se las van a otorgar. Pero todo va a depender finalmente de cómo la persona enfrenta su día a día, de las exigencias que este día a día todas las exigencias, por ejemplo, que no está pudiendo llevar a cabo en su día a día es una evaluación que es muy completa. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, eh, voy a silenciar aquí un poquito, si por ejemplo, tengo un diagnóstico de autismo y puede ser que requiera una evaluación por la COMPIN, y en la COMPIN lo que me van a evaluar son aspectos cognitivos, son aspectos físicos también. Los parámetros, como les comentaba, van a ser iguales para todos. Se va a medir y desde ahí se va a acreditar si corresponde o no a una discapacidad. Por ejemplo, si yo tengo dificultades si yo estuviese estudiando, ¿ya? Y mis dificultades son, por ejemplo, el permanecer, ¿cierto? Socializar con los demás, ¿ya? Me siento muy incómoda mentalmente, tengo mucha afectación también. Tengo asociado quizás algunos temas de salud mental también por toda la presión que conlleva el estar en contacto con los otros. Ya eso podría ser medido para calificarme dentro de lo que es la ley de discapacidad. Podría ser, pero todo va a depender porque son grados que se van midiendo. Entonces, o puede ser que sea algo físico, también puede pasar, ¿ya? Pero todo va a depender de la persona, porque como esto es algo tan personal, ya es súper personalizado todo el proceso y nos van a pedir antecedentes también anteriores, ¿cierto? De cómo ha sido nuestro desarrollo, Ahora, cómo hemos pasado ciertas etapas de nuestra vida. Todo eso se suma, se junta y recién nos puede dar que sí estamos calificados como una persona con discapacidad. Había una consulta por ahí. sí, profesora, estoy un poco, a ver, no sé si entiendo bien. ¿El autismo y el TEA es lo mismo o y el Asperger? ¿Qué diferencia tienen? Ya, Estoy enredada en eso. ya. El Asperger, anteriormente se hablaba de diferencias dentro de lo que sería ya. Partamos por lo que sería el TEA. La clasificación de salud nos dice que nosotros estamos clasificados dentro de un trastorno, ¿ya? Que sería el trastorno de espectro autista. Ese es el diagnóstico completo. Dentro de este englobar, de este trastorno, ya existían separaciones anteriormente. Ya encontrábamos personas con Asperger, personas con autismo, ya, pero hubo un momento que creo que fue desde el 2015 en adelante, si no me equivoco, desde el último manual de clasificación de salud mental, donde se agruparon, ¿ya? Entonces, ahora el Asperger está dentro de los trastornos de espectro autista. Ya no se habla solamente de trastorno de espectro autista. Y aquí, como es un espectro, es algo súper amplio. Ya anteriormente encontrábamos otra clasificación. Es por eso más que nada, pero una persona que antiguamente le nombrábamos como una persona con Asperger, hoy está dentro también del trastorno de espectro autista. ¿Ya? Pero las características son todas muy diferentes dentro de todas las personas que tienen el diagnóstico. ¿Ya? Por eso vemos personas que son muy inteligentes, personas que tienen muchas dificultades, personas que tienen mucha dificultad en socializar, personas que socializan mucho, que nosotros vemos y decimos, pero ¿cómo va a estar dentro del autismo? Ya que nosotros nos cuestionamos porque son personas que son sumamente brillantes, que van a conversar súper bien con nosotros. ¿Ya? Y también tenemos las otras personas que tienen más dificultades, que van a tener escaso contacto con nosotros, que van a esquivar más la mirada, que quizás puede ser que no nos hablen o tengan comportamientos como los tics, ciertos movimientos.
Ya hay mucha variedad. Entonces todo se agrupó en solo uno. Ya, para que igual lo tengamos ahí en consideración. Sí, creo que desde el 2015 en adelante se habla solamente de esa agrupación completa. Hay un manual diagnóstico donde aparece toda la clasificación, ya, las características que puede tener una persona que tenga este diagnóstico. Ya, pero eso igual lo van a ver cuando tengan el módulo de TEA, que desconozco con quién lo van a tomar. De ahí yo creo que van a explicar un poquito más cómo es esta clasificación. ¿Ya? Yo lo trato de explicar también ahí, ¿ya? Pero sí, ahora en este momento el Asperger está dentro de lo que es el trastorno espectro autista. Ok, de nada. Ya. Entonces, continuando con este programa de integración escolar, la mayoría conocemos cómo funciona un PIE, ¿cierto? Eh, Sabemos también que no todos los establecimientos de nuestro país cuentan con un programa de integración escolar. Ya, el programa de integración escolar nació, ¿cierto? Desde los 90 aproximadamente nació, pero era muy distinto al programa de integración escolar que conocemos hoy en día. Nació con, buenas tardes, Ruth. Nació con el objetivo de que, recordando, ¿cierto?, que los colegios comenzaron a recibir matrículas de estudiantes con algún grado de discapacidad o con algún diagnóstico, con necesidades educativas especiales. Ya, entonces, como nuestros colegios, nuestras aulas regulares abrieron sus puertas, era necesario tener algún apoyo para nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué dijeron? Ya, el Ministerio de Educación dijo, tenemos que hacer algo para que nuestros colegios estén preparados para poder apoyar educativamente a estos estudiantes que se van a integrar. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un programa específico, ¿cierto? Pero como ya habíamos conversado previamente, este programa PIE se enfocaba en aquellos estudiantes que fueron integrados en ese momento a la escuela tradicional o aula regular. Este programa PIE inicialmente trabajaba exclusivamente con aquellos estudiantes. Hay un micrófono activo por ahí. Ya, este programa PIE trabajaba exclusivamente cuando comenzó con aquellos estudiantes que tuviesen algún diagnóstico o necesidad educativa especial. ¿Para qué? Para apoyar, ¿cierto?, el progreso educativo. Entonces, el PIE se implementa en establecimientos educacionales regulares, públicos y privados también, a través de un conjunto de apoyo y recursos adicionales. Finalmente, se brindan apoyos a todo aquel estudiante que se incorpore a estos establecimientos con alguna necesidad educativa especial. Hay cupos, los cupos son limitados para el programa de integración escolar, pero como los establecimientos no pueden ni deben negar las matrículas, también cuando hay estudiantes que no tienen un cupo dentro de estos programas PIE, ¿ya? También pueden ser matriculados y los PIE también intentan entregar apoyos. Ya, también se entregan apoyos a aquellos estudiantes que están a la espera de algún cupo. Entonces, durante el año, si hay algún cupo disponible, ya puede ingresar este estudiante. Eso no significa que este estudiante vaya a estar completamente sin ningún tipo de apoyo. El programa PIE también va a entregar apoyo a aquellos estudiantes que vienen siendo como amigos del PIE, pero los cupos principales son para aquellos estudiantes que presenten alguna necesidad educativa especial de carácter permanente. Para ellos se privilegia el ingreso a este programa porque el apoyo es mucho más especializado, mucho más personalizado para quienes están dentro. Cuando un estudiante no tiene un cupo en el programa de integración escolar, como decíamos, no se le puede negar la matrícula. El establecimiento también va, pero va a decir, ¿no es cierto?, como debería, eso es lo que debiese ocurrir. Debería comentarnos también como apoderados y decirnos, saben, no tenemos cupos en el programa PIE, em, nos van a presentar también estrategias que se pueden ir utilizando, ya se va a trabajar con ciertos profesionales, algunas horas también dentro de la semana, ya, y si los padres también están de acuerdo con esa modalidad, no hay problema.
Ya también los mismos establecimientos pueden tener personal específico, los mismos establecimientos también pueden tener personas de apoyo para aquellos estudiantes y en algunos casos también se busca algún tutor externo, pero el hecho de Profesora, que exista un tutor externo, sí, profesora, mm, ¿cómo lo hacen con estos niños que están en la integración, en el PIE, por ejemplo? Tienen su clase, por ejemplo, matemática, y a algunos ya ujú, obviamente le cuesta más. ¿Ellos salen a un taller aparte o están con alguien que los estén apoyando a los que les cuesta más el ramo, mm, por ejemplo? actualmente se busca que los estudiantes permanezcan la mayor parte del tiempo en el aula. Ya, hay un cambio que se ha estado dando últimamente en que, ya, previo a todo esto, antes existía el aula de recursos y en el aula de recursos se realizaba todo tipo de intervención del programa PIE. La mayoría se hacían ahí. ¿Ya? Luego hubo un cambio, pero que hace poquito se empezó a ver. Desde el año pasado, este año, es como que está con mayor fuerza. ¿Ya? También se puede entregar apoyo a aquellos estudiantes en ciertas horas de clase en aula de recursos, pero va a depender de las características del estudiante. Ya tengo entendido que hay como un máximo de tiempo que el estudiante a la semana puede estar fuera del aula. Ya, pero eso ocurre mucho con psicopedagogos y con educadores diferenciales, que se le entrega apoyo específico, por ejemplo, en matemática, pero por lo general se le entregan el apoyo ahora dentro del aula. Ya, en este caso, si estamos trabajando matemáticas, puede ser que psicopedagogos tengan a un grupo de estudiantes, un grupito pequeño, ¿cierto? Que requieran apoyo específico y a ese estudiante se le va a apoyar dentro de la misma aula, ya cosa que no ocurría tanto antes. Pero sí hay un tiempo que también, si el estudiante lo amerita, también se puede trabajar como en aula de recursos, pero los tiempos no son iguales que antes. Antes el estudiante podía estar mucho tiempo en el aula de recursos, ¿ya? Y eso comenzó a provocar que también el estudiante no participase tanto con sus compañeros. Entonces eso es lo que se busca evitar ahora. No se le Am, escucha. eh, no sé si le pasa a todos que no me escuchan. Ahí, ahora volvió su audio. Es a Ya, veces nomás como que se va el audio, Sí, pero como que si usted se cortito. echa hacia atrás, se ya me voy pierde a su quedar acá. voz. Un Ya, lapso. ya. Entonces me voy a quedar acá. Ya. Entonces, creo que sé qué puede ser. Ya cuando yo me muevo, algo pudo haber pasado con mi computador. Ya lo ando trayendo en la mochila muy apretado, puede ser eso. Ya. Entonces, ya como iba con la idea, hoy en día se busca trabajar mucho más con los estudiantes dentro del aula. Si un estudiante en específico requiere algún apoyo que sea mucho más personalizado, se puede potenciar, por ejemplo, lo que es matemática en aula de recursos, pero es muy poco el tiempo que se puede realizar esto a la semana. ¿Ya? Antiguamente había muchos estudiantes que podían estar mucho tiempo fuera del aula. ¿Ya? Y eso se comenzó a trabajar para que dejase de ocurrir, ¿ya? Porque hoy se busca que los estudiantes permanezcan con sus compañeros, ¿ya? Y también se trabaja mucho dentro del aula con educadores diferenciales, con psicopedagogos, que van a ir a apoyar a nuestro estudiante dentro del aula. No así Profesora, con, ¿sí? sí, yo he visto eso, creo que es de lo que estamos hablando. En sala en mi hijo tiene tres profesionales, está la profesora, Ujú. el asistente de aula y está otra persona más que está ayudando a los niños PIE, pero a la vez ayuda también a los otros niños que están con dificultades. Y son tres que están todo el día con los niños, no es que van un Sí. rato solamente, están todo el día. Sí, se trabaja mucho desde ese modelo ahora, Lorena, porque antiguamente pasaba que los niños eran sacados en ciertos periodos de clase, ¿ya? Desde terapia ocupacional también ocurría mucho eso y todavía ocurre en algunos colegios, ¿ya? Pero es algo que está comenzando a eliminarse. ¿Ya? Hoy se busca mucho más que se trabaje dentro del aula, que también se incorpora a los compañeros. Si tenemos más estudiantes con los que trabajar, por ejemplo, del PIE, ya. Por ejemplo, en un curso, en un primero básico, tenemos dos estudiantes PIE. En este caso, yo voy a trabajar con ellos, pero
también vamos a incorporar a otro compañero. Ya, puede ser que en esta hora vamos a trabajar solamente con esos dos estudiantes, pero después vamos a incorporar a los compañeros, vamos a hacer algo más grupal, ya que, pero sí se evita trabajar fuera. Ya, a menos que, como decía, hubiera alguna situación muy puntual, que el estudiante tuviese mucha dificultad de concentración, de atención, por ejemplo, pero son horas mínimas, ¿ya? Es muy poquito rato o un periodo a la semana, ¿ya? Pero por lo general el apoyo se realiza en aula hoy en día. ¿Ya? Pero todavía vamos a encontrar colegios donde no se realiza de esa forma, ¿ya? Pero es más que nada porque las exigencias del ministerio han ido cambiando en ese sentido, pero no es algo que esté prohibido así 100%, ¿ya? Sino que de a poco han ido disminuyendo las horas como de aula de recursos, pero en algunos casos particulares sí se sigue realizando. Y al menos me han llegado muchos comentarios de colegas trabajan en el programa PIE, ¿ya? De terapia ocupacional, que muchos estaban muy complicados porque les cambiaron la modalidad este año, ya que el año pasado tenían estas horitas como fuera del aula, pero ahora, por ejemplo, son todas las horas dentro del aula y son muchos más niños. ¿Ya? Si antes tenían 30 estudiantes, este año tienen 80. ¿Ya? Entonces es algo difícil de trabajar al principio. ¿Ya? Uno dice, pero ¿cómo voy a trabajar con 80 niños si tengo que trabajar con ellos una vez a la semana? ¿Ya? Trabajando de manera conjunta, de manera grupal, ¿cierto? Pero sí requiere muchas estrategias diferentes. Y así ha ido pasando también, no solamente con terapia ocupacional, sino que con otras profesiones también del programa PIE. Entonces, bueno, si vemos cómo era anteriormente era muy focalizado solo en los estudiantes del PIE, no se incorporaba antiguamente al resto de los compañeros. Ya antes era para él o los estudiantes PIE todos los apoyos. Ahora, ¿cierto? Como nos comentaba Lorena también, tenemos a distintos profesionales. En muchos colegios ocurre esto, sobre todo con cursos más pequeños, que tenemos a varios profesionales que están constantemente con un curso. Y ocurre mucho con cursos de primero a cuarto, donde sí se requiere mucho apoyo de profesionales y podemos tener, como nos comentaba Lorena, una persona del programa PIE, podemos tener un asistente, podemos tener psicopedagogo, psicopedagoga. ¿Ya? También me ha tocado estar en cursos con demás profesionales, me ha tocado estar con dos educadores diferenciales, un asistente, yo terapeuta, un docente. ¿Ya? En otros casos, dos terapeutas, y así puede ir variando dependiendo de las necesidades de cada uno de los cursos. ¿Ya? Sobre todo en estos cursos más pequeños y en esta etapa del año, sobre todo, que igual se requiere mucho apoyo de distintas áreas. Ahora estamos en esta etapa de adaptación todavía. Continuando. Ya, no todos los colegios tienen un programa PIE, ya, requiere profesionales especializados. Por ley nos dicen qué profesionales tenemos que contratar como colegio, ¿cierto? En algunos casos, los mismos establecimientos que son dependientes de la municipalidad, la misma municipalidad recluta a aquellos profesionales que se van a desempeñar en este programa PIE. ¿Ya? En otros casos, los colegios pueden realizar sus propias entrevistas, ¿cierto? Buscar el perfil de persona que mejor califique, pero por ley hay por cada cantidad de estudiantes, por región que tengamos en el programa, hay cierta cantidad de profesionales. ¿Ya? Y también quiénes van a conformar el equipo. Ya no puede ser cualquier persona, ¿cierto? Tienen que ser personas de un área, del área específica. En algunos casos vamos a tener un profesional de cada uno, ¿cierto? Un psicólogo, un fonoaudiólogo, em, educadores diferenciales. ¿Ya? Por otro lado, en algunas ocasiones también vamos a encontrar a más de uno. En otras ocasiones vamos a encontrar terapeuta ocupacional, en otras ocasiones vamos a encontrar dos profesionales de cada uno. Eso puede ser muy variado y es acorde a la cantidad de estudiantes que tengamos, de la región también, es muy variable la cantidad de cupos que tenga nuestro PIE. Podemos encontrar muchos profesionales en un equipo PIE muchas veces. ¿Ya? Entonces, este colegio tiene que, para poder integrar este programa, tiene que cumplir con ciertas condiciones.
Ya no es solamente que nosotros como colegio tengamos la intención de implementar un programa de integración escolar. Por eso también hay estudiantes, o bueno, hay colegios que no cuentan con este programa. Por lo general, eh, por lo general, los establecimientos que tienen subvención directa del municipio, establecimientos municipales, por lo general casi todos cuentan con un programa de integración escolar, ¿ya? Pero también vamos a encontrar algunos establecimientos que quizás no o lo están implementando, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen que sí o sí contar con cumplir con ciertos requisitos como les comentaba, ¿ya? Y además los colegios son sumamente fiscalizados. No es solamente que nosotros digamos, queremos implementar un PIE, vamos a contratar ciertos profesionales. Hay algunos colegios que tienen como su propio PIE, ¿ya? Pero no es un PIE como tal, porque el PIE como tal tiene que estar normado por el ministerio, tiene que cumplir ciertas reglas, pero hay algunos colegios que ellos mismos contratan profesionales. Ocurre en establecimientos privados, por lo general, que ellos mismos contratan a sus propios profesionales y tienen sus propios lineamientos para trabajar. Ya, ahí, ¿cierto? Todo lo que es intervención, todo lo que es evaluación puede ser distinto. Lo importante es que a nosotros se nos informe, ¿cierto? Como apoderados se nos informe si efectivamente esto es un PIE o es un programa similar, ¿cierto? Que se creó por el colegio. Ya, entonces, si nuestro colegio desea optar a implementar un PIE, debe cumplir con estos requisitos mínimos. Debe contar con una infraestructura que sea adecuada, ¿ya? Porque vamos a recibir estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces tenemos que tener espacios que sean amplios, por ejemplo, pensando en alguna discapacidad física, sensorial, cognitiva, ¿ya? Y no todos los recursos cuentan con ese tipo de espacio o adaptación de espacio, ¿ya? Entonces, lo que hace el colegio eh, realiza una solicitud formal, ¿cierto?, ante el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación le entrega todos los lineamientos que tiene que cumplir ese colegio. ¿Ya? Entonces el Minedu evalúa al colegio, ¿ya? Ve si efectivamente el colegio cumple con las normas necesarias, cómo es este colegio, cómo funciona, eh, todo, ya, todo, cómo es, si efectivamente cumple con los espacios, los baños, los espacios también de las mesas, todo eso tiene que estar súper bien implementado. Ya se realiza una inspección que es física y también se ve lo que es el personal. Se evalúa también al personal que está ahí trabajando y finalmente nos dicen, sí, efectivamente, este colegio cumple con los requisitos mínimos, entonces el gobierno también va a entregar una subvención. ¿Ya? Va a entregar más dinero para aquellos profesionales. ¿Ya? Entonces, sí, ya, el colegio nos dice sí, perfecto, perdón, el Mineduc nos dice perfecto, ya. Estos profesionales, ¿cierto? Este espacio es apto para implementar un programa de integración escolar. También el lugar donde está ubicado también cumple con ese requisito porque hay necesidad de estudiantes. Ya, si un colegio quiere implementar un programa PIE y la región donde se encuentra tiene una matrícula de ciertos estudiantes que no ameritan que exista un programa de integración escolar, porque hay otro colegio que tiene cupos de sobra, por ejemplo, y tiene un PIE, ya en ese caso también puede ser que a nuestro colegio le nieguen la posibilidad de tenerlo, ya, porque la cantidad, la demanda, ¿cierto? No amerita que tengamos un programa de integración escolar si tenemos cupos de sobra en el colegio que está a tantos metros, pues. Ya, ese tipo de cosas se ven. Y además, eh, se fiscaliza mucho lo que es un programa de integración escolar. Cómo nosotros, por ejemplo, las personas que trabajamos en el equipo PIE, cómo nosotros realizamos las evaluaciones, quiénes las realizan, qué objetivos están trabajando, qué se ha hecho sesión a sesión. Ya eso se fiscaliza constantemente, los informes que se realizan también de los estudiantes, tiene que ser todo muy documentado. Ya nada es así nada más, que el profesional quizás no está haciendo todo su trabajo, ya eso se fiscaliza y también se sanciona. Entonces, tenemos profesionales especializados, ¿cierto? Ya lo he comentado, educadores, psicólogos, terapeutas,
Ya, existen también recursos educativos. Ya, el colegio también debe contar con ciertos recursos, materiales didácticos adaptados, tecnología de apoyo. Ya, esto no es obligatorio que lo tenga el colegio, sino que el mismo Estado puede proporcionar ese tipo de elementos. Ya, un equipo PIE también necesita herramientas que son específicas. Por ejemplo, si vamos a aplicar algún software para nuestros estudiantes para favorecer la lectura para estudiantes de baja visión. Ya, perfecto, el colegio lo quiere hacer, pero los recursos no están dentro del colegio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo podemos solicitar, ¿cierto? A través de las evaluaciones que nosotros hicimos a nuestros estudiantes. Tenemos, por ejemplo, 4 estudiantes que requieren algún tipo de apoyo tecnológico. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esas evaluaciones, se envían los recursos para ese tipo de elementos. También existen estrategias pedagógicas diferenciadas. Ya finalmente el PIE también tiene esta opción de realizar ajustes curriculares para aquellos estudiantes que lo ameritan. ¿Qué significan estos ajustes curriculares? Recordemos que existe ese currículum que son los objetivos que debe cumplir cada uno de nuestros estudiantes durante un semestre, durante un año. Entonces, el programa de integración escolar puede realizar modificación del contenido. ¿Qué significa esto? No vamos a trabajar con todo este objetivo que nos dice que el estudiante comprenda em, cómo funcionan los elementos los elementos químicos que ofrecen frío, calor, por ejemplo, algunos objetivos son súper grandes. Entonces, ¿qué va a hacer el PIE? No va a trabajar con ese objetivo. Ya va a trabajar con los otros, ya, perfecto. También puede modificar algún objetivo. Ya, si quizás acá me dice que yo busco que el estudiante exprese sus emociones em, de manera hablada, por ejemplo, quizás yo lo voy a poder modificar. Entonces yo voy a buscar, ya se nos dice ya que el estudiante eh, comunique sus, eh, comunique sus emociones y sentimientos a través de la interacción con los demás integrantes del grupo, por ejemplo, ese es el objetivo, ya se puede simplificar también. Puede ser que el estudiante comunique mediante tecnologías de información y comunicación sus emociones, ¿ya? Al participar con los demás estudiantes. ¿Ya? Los sentimientos son mucho más complejos. Entonces podemos sacar que se va a trabajar los sentimientos. ¿Ya? Vamos a trabajar porque primeramente el estudiante tiene que reconocer sus emociones y es difícil abarcar algo que sabemos que puede llevar mucho más tiempo. Entonces esa otra palabrita se puede eliminar simplemente de ese objetivo y se va a trabajar la base del objetivo como tal. Ya eso vendría siendo como modificar un poquito el contenido. También las evaluaciones se pueden modificar adaptando a las necesidades del estudiante, se puede bajar lo que es la exigencia también en algunas evaluaciones. Si tenemos una exigencia del 100%, ya no se ve así, pero lo voy a decir como ejemplo. Una exigencia del 100%, vamos a trabajar a un 80%, por ejemplo. ¿Qué significa? Que vamos a quizás modificar la rúbrica y em, vamos a eliminar dos conceptos, por ejemplo, ya que entregaban tanto puntaje, lo vamos a modificar, ¿cierto? Vamos a modificar el puntaje de la rúbrica, eso se puede hacer, o vamos a eliminar preguntas de la evaluación. También se puede hacer, es algo legal, siempre y cuando esté debidamente justificado. ¿Qué vamos a hacer eso? ¿Por qué lo hicimos? ¿Qué esperábamos cumplir nosotros? Tampoco es que regalemos notas. También la metodología de enseñanza, muy variada, ¿cierto? No es solamente va a ir acorde a la fortaleza y debilidades de nuestros estudiantes, ¿ya? Que en algunos casos van a requerir de alguna sesión que sea individual o sea en duplas, que quizás sea no exclusivamente dentro del aula, quizás en algún momento vamos a requerir trabajar con algún grupo más pequeño de estudiantes en aula de recursos, por ejemplo, con 3 estudiantes vamos a trabajar en aula de recursos. Puede ser también. Son todas estrategias, va a depender de nuestros estudiantes. Ya, todo lo que sea tutoría, acompañamiento en aula, todo eso son finalmente estrategias que va a utilizar nuestro equipo PIE. ¿Y todo finalmente para qué? Para apoyar al estudiante, si ese es el foco de nuestro equipo.
y claramente con la fiscalización de la Superintendencia de Educación. Nada de esto se puede realizar así nada más, que yo voy a decir, voy a eliminar este objetivo porque me parece muy complejo para este estudiante. Ya no tiene, no es solamente eso, porque luego la superintendencia puede fiscalizar todo eso que nosotros hemos hecho y puede cuestionarnos también. ¿Por qué? Porque yo evalué a principio de año y tengo tengo, ¿cierto? Esta tabla de coeficiente intelectual, ¿cierto? Que aplicó el psicólogo, tengo esta evaluación también de esta otra área, ¿ya? Que se complementan, y eso finalmente es lo que nos da la base para poder modificar esa entrega de contenido o esas evaluaciones a nuestros estudiantes. No es nada más porque sí, porque yo quiero o porque sé que el estudiante está incorporado en el programa de integración y que yo simplemente voy a querer eliminar objetivos porque sí. Ya todo acá es justificado y puede ser sancionado también para el colegio. Ya, ¿bajo qué ley se implementa este programa de integración escolar? Ya, como habíamos visto anteriormente, se enmarca en la Ley General de Educación, que aquí aparece que es la Ley 20.282 del 2008, pero recordemos que nuestro PIE comenzó a funcionar mucho antes. Ya desde los 90 recordemos que se comenzó, ¿cierto?, a trabajar con un PIE muy diferente al que conocemos hoy en día. ¿Ya? Pero finalmente se consolida desde acá, desde el 2008 en adelante. Ya, ahí vendríamos a hablar como de nuestro pie que conocemos tal cual, porque ahí fue el momento en que ya los profesionales que venían desde antes preparándose, ya en ese momento pudieron, ¿cierto?, ejercer realmente en aula regular como se esperaba. Ahí se concretó, ¿cierto?, que nuestros estudiantes estuviesen presentes en lo que es la educación regular. Antes, ¿cierto?, se comenzó a capacitar, se comenzó a trabajar y en algunos casos también se empezó a incorporar en los colegios, pero todavía no era una obligación como tal. Ya estaban ingresando algunos estudiantes, pero ya el 2008 en adelante se dijo, ya no vamos a negar más matrícula, los establecimientos tienen prohibido, ¿cierto?, dejar fuera a algún estudiante que tenga alguna necesidad educativa especial. Entonces ahí, ¿cierto?, tomó mucho más auge el hecho de que hubiese un equipo especializado para apoyar a aquellos estudiantes. Y por supuesto, sin ningún tipo de discriminación también. ¿Cómo ha variado nuestro pie desde su inicio hasta ahora? Ya ha experimentado una evolución bastante significativa. El enfoque inicialmente se centraba en incluir a aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales en aulas regulares, pero en realidad no había muchas adaptaciones en general. Se trabajaba mucho más con aquel estudiante o con aquellos estudiantes y el apoyo era específico. Por ejemplo, podíamos tener alguna persona que estuviese encargada o dos personas que estuviesen encargadas de apoyar a un estudiante o a dos. Se trabajaba por periodos más cortos también. Se trabajaba por una hora, 45 minutos, se apoyaba en asignaturas específicas. En algunos momentos se trabajaba fuera del aula también, pero no se realizaba esta integración como lo que se hace ahora. Ya ahora se busca adaptar mucho más todo el entorno educativo, no solamente, anteriormente podía ser que nuestro estudiante tenía dificultades en la parte visual, ya, la parte visual. Entonces, ¿qué se hacía? Que se entregaban todo tipo de implementos, todo tipo de apoyo para ese estudiante que podía ser, por ejemplo, un texto con alto contraste, podía ser que nuestro estudiante utilizase también el tacto para poder favorecer lo que es la lectura. Ya, perfecto. Pero hoy en día, como el entorno es quien se ha adaptado, también se piensa que hay muchos más elementos que pueden favorecer a más de un estudiante. Ya, entonces, ahora, si tenemos, por ejemplo, un estudiante con algún grado de discapacidad visual, ¿ya? Se busca favorecer otros canales de información, que existan muchas más formas de interactuar, por ejemplo, con estos juegos más interactivos, donde podamos ir tocando, vamos conversando también. em, ya no es solamente lectura, sino que nosotros también podemos implementar algún software donde todos vayamos leyendo a la par y nuestro estudiante también puede ir reforzando porque lo está escuchando.
Ya, también nuestros profesionales nos entregan la información no solamente por un canal. Recordemos que ahora se entrega la información por todos los canales posibles. Podemos utilizar videos, podemos hacer la experiencia mucho más fácil de integrar. Ya, entonces, los recursos también han ido cambiando. Al principio los recursos eran muy limitados, hoy en día no significa que esto sea tan diferente, porque en algunos colegios siguen siendo limitados los recursos como tal. Ya, pero hoy en día se invierte mucho más en materiales, mucho más en personal que también es especializado y en perfeccionar también las estrategias que estén utilizando estos mismos profesionales. Ya, los profesionales también pasan a ser un recurso del programa de integración. Ya, entonces se busca siempre a profesionales que estén mucho más actualizados en las temáticas, que estén constantemente capacitándose también. Y aquí lo dice abajito. La capacitación tampoco es la misma que se requería antes. Antiguamente, con el plan de estudio que tenía la ley contemplado, también lo que se informaba en cuanto a cómo atender las necesidades educativas especiales no era tan específico como hoy en día. Hoy sabemos que la forma en que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes puede ir variando constantemente. Anteriormente, también el Internet nos ha ayudado bastante a conocer diferentes situaciones, diferentes realidades, diferentes estrategias. Ya, también se exige mucho más que cada uno de los profesionales esté mucho más capacitado que antes. Antes, ¿cierto? Nosotros egresábamos de nuestra carrera y podíamos ejercer y no era obligatorio que nosotros estuviésemos constantemente capacitándonos. Hoy en día, ese, esa competencia que también existe entre profesionales ha hecho que muchos estén mucho más preparados, ya que vean como muy importante el poder actualizarnos en todo lo que está pasando, el tener nuevas herramientas también para apoyar a nuestros estudiantes, y el mundo también va mucho más rápido que si lo pensamos anteriormente. Ya se entrega mucho más apoyo también por parte de los colegios. También la normativa ha ido cambiando. Las políticas antiguamente eran más generales, ¿ya? Y no siempre aplicaban de una manera tan consistente. Tenemos políticas que son generales, que dejaban muchos puntos dando vuelta. Finalmente, esos, como vendrían esto como huecos de la ley, eran aprovechados también no eran reconocidos o simplemente quedaban como, los tomamos, lo hacemos de forma voluntaria por parte de los colegios. Ahora las leyes son mucho más claras, mucho más específicas, regulan todo lo que es la inclusión y todo el funcionamiento del PIE. Ya se asegura mucho más de que se cuide el derecho y las obligaciones para las escuelas, ya, y también para nuestros estudiantes. Ya, nuestros profesionales ahora, ¿cierto? Como les comentaba anteriormente, están mucho más, son mucho más fiscalizados que antiguamente. Ya, hay protocolos mucho más marcados que antiguamente. En cuanto a la participación de las escuelas como tal era más que nada la escuela y el estudiante. Ya, muchas veces no se incluía tanto a las familias, pero hoy en día se promueve la participación de la comunidad escolar, que incluye tutores, padres, apoderados, profesionales. Ya se busca un trabajo que es mucho más en conjunto, no como se hacía anteriormente. Anteriormente quedaban algunas cositas ahí dando vueltas. Sobre los desafíos actuales del PIE, a pesar de que han habido muchos avances, también existen dificultades. Ya, primero está la equidad en el acceso a los apoyos. No todos nuestros pequeños, nuestros niños, nuestros jóvenes tienen las mismas oportunidades. Algunos estudiantes con necesidades educativas especiales no tienen acceso a todos los apoyos que necesitan porque puede ser que vivamos muy lejos, porque donde vivimos solamente tenemos un establecimiento con personal especializado, pero es un colegio privado. No podemos pagarlo o no podemos trasladarnos tantos kilómetros o pagar tantos pasajes, ¿cierto? Para que nuestro estudiante acceda a un establecimiento con programa de integración escolar. Tengo un colegio cerca, pero no tiene un programa de integración escolar. ¿Ya? Y también hay programas de integración escolar que no tienen recursos suficientes.
la escuela o la región, ¿cierto? No tiene los recursos, como les comentaba en la clase pasada. Hay colegios donde los mismos profesionales juntan dinero para poder comprar materiales, donde igual es muy limitante el no tener disponibles fotocopias o para poder imprimir algo. Nosotros queremos hacer algo más didáctico, más lúdico, pero no tenemos materiales para hacerlo. Queremos confeccionarlo quizás con algún material de bajo costo, con cartulinas, ya, pero tampoco tenemos. Es es súper complejo. Entonces, claramente se requiere mucho más recursos, ¿ya? También la posibilidad de que hubiesen más colegios con este tipo de programa específico. También es un desafío la formación docente, ¿ya? Si bien sabemos que hoy en día es mucho más competitivo, ¿cierto? Que muchos más profesionales se capacitan, pero muchas veces estas capacitaciones de los profesionales vienen por parte de ellos mismos. ¿Ya? Muchas veces no son los colegios quienes están entregando estas capacitaciones. Idealmente sería que fuese gratuita y que no fuese exclusiva para docentes de algún área en específico, sino que fuera para todos aquellos que conformamos este equipo de profesionales. También que se invita a las familias para algún tipo de talleres con estrategias. Ya, también puede afectar, ¿cierto? Si no tenemos las estrategias suficientes para poder atender a la diversidad y finalmente aquellos profesionales que se capacitan mucho más son aquellos que deciden pagar por esto de manera particular. Evaluación y seguimiento. También tampoco están los tiempos del colegio. Por ejemplo, si yo me quiero capacitar, quiero hacer un curso, quiero hacer un diplomado y justo no tengo el tiempo suficiente, porque también el tema de los diplomados muchas veces son en línea. Entonces, cuando uno realiza un diplomado, también tiene que asistir a clases que son sincrónicas. Uno tiene que conectarse a cierta hora y a veces también pasa que los mismos colegios, los mismos empleadores te dicen, no, no puedes irte 15 media hora antes. Ya, si uno dice solo una vez a la semana, no puedes porque por contrato tienes que permanecer acá. Ya, también puede ocurrir eso. Y a mí me ha pasado que he realizado diplomados que a veces comienzan a las 6 de la tarde y tengo que estar conectada, entonces es como complejo y no son cortos, son por 6 meses, son larguitos, pero por ejemplo 1 o 2 veces por semana tiene que ocurrir eso que tú estés ahí presencial. Y algunos son bien complejos y otros son presenciales, eso es peor todavía, por el tema de los horarios. También tenemos evaluación y seguimiento, que sería más que nada implementar estos mecanismos que realmente sean efectivos para evaluar el impacto de nuestro equipo PIE. Sabemos que el PIE está funcionando, pero realmente no hay algo que nos entregue una estadística lo suficientemente clara para decirnos el equipo PIE de nuestro país, por ejemplo, ha logrado estos avances de un año a otro. Porque todos los avances se miden de manera independiente más que nada. Si estamos trabajando con este estudiante pasó de requerir este apoyo a requerir este otro. Este estudiante trabajó con los objetivos priorizados de cierto año y ahora está trabajando con esto. No hay algo como más que integre toda la información. Igual sería algo súper bueno para saber si efectivamente estamos teniendo un buen impacto o no. Y el enfoque intersectorial. El enfoque también falta que se articule realmente todo lo que es el PIE con otro tipo de programa. Por ejemplo, Ministerio de Educación va a articular con el Ministerio de Desarrollo Social. Ministerio de Educación con este tema de organizaciones de padres y madres. Eso no se ve mucho. Si bien hoy en día se dice que se invita a participar a la comunidad, ¿cierto? De todo lo que se está haciendo, el PIE como tal también se queda un poquito atrás en esto de hacer participar a los padres, más que en las reuniones, ¿cierto? Que se realizan. Ya desconozco cada cuánto tiempo, mensual o bimensual. Eso lo desconozco un poco, pero sí falta mucho más llegada. Entonces, este programa de integración escolar es una herramienta crucial en realidad para lo que es la construcción de un sistema educativo mucho más inclusivo en nuestro país,
El objetivo principal, apoyar a todos nuestros niños, niñas y adolescentes sin importar características y necesidades especiales para que tengan la oportunidad de desarrollarse junto a sus compañeros y en establecimientos educacionales regulares que antiguamente negaban todo lo que era la matrícula. Y así nos pasamos al siguiente tema, pero voy a dejar hecha la introducción más que nada, porque vamos a ver el rol de las tecnologías de información y comunicación en la promoción de la inclusión educativa. Ese me cuesta, si ven que me trabo un poco, es porque cuando leo acá me cuesta. No sé por qué siempre me pasa que leo y me cuesta un poquito por el color de la pantalla, me parece. Ya, entonces, vamos a hacer un pequeño alto porque son las... Volvemos a las 8:20. Ya, 8:20 estamos de vuelta y vemos este último pedacito. Ya hay una pequeña actividad ahí que me gustaría que alcanzáramos a realizar. Así que a las 8:20 estamos de vuelta. Puede compartir. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta. Ahora les doy la bienvenida a quienes se integraron posterior al inicio. Sean todos bienvenidos. Les comparto enseguida la presentación. Hoy estamos viendo la clase número 5, módulo número 5, que hablábamos primeramente ya de lo que es la educación inclusiva y los programas de integración escolar. Vimos lo que era el programa PIE, su funcionamiento, ciertos principales lineamientos, y en este momento estamos en el rol de la tecnología de información y comunicación en la promoción de la inclusión educativa. Ya es un poquito largo el título. Entonces tenemos que estas tecnologías de la información y la comunicación van a tener un rol fundamental, ¿cierto?, en la promoción de la educación inclusiva. Son herramientas sumamente poderosas porque van a ampliar nuestras posibilidades de inclusión finalmente. Ya, si nosotros utilizamos algún tipo de herramienta que favorezca el aprendizaje en distintas modalidades, que se pueda graduar de acuerdo a nuestras necesidades también, ya es sumamente favorecedor. Entonces, ¿cuáles son las principales características de estas tecnologías de la información y comunicación? Son primeramente eliminar barreras de aprendizaje. Ya, finalmente, cualquier estudiante con algún grado de discapacidad o alguna dificultad, por ejemplo, en la atención, la concentración, ya, cualquier necesidad que tengamos en el aula pudiese ser apoyada por algún tipo de herramienta que favorezca el aprendizaje. Si tenemos alguna dificultad visual, auditiva, motriz, ya, se puede favorecer, ¿cierto? Se puede eliminar esa barrera con algún tipo de tecnología de información y comunicación. Por ejemplo, si tenemos algún estudiante con alguna discapacidad visual, ya podemos utilizar algún tipo de lector de pantalla donde pueda acceder a los textos y documentos, ¿ya? Mientras que algún estudiante con alguna discapacidad auditiva pueda utilizar subtítulos en los videos o algún software que también tenga voz integrada. Algunas de estas herramientas van a requerir un soporte que sea algo mucho más sofisticado o algún programa que requiera algún tipo de pago. Pero también hay algunas herramientas que suelen ser mucho más económicas, como lo son perdón, aplicaciones que se pueden utilizar de manera gratuita algunas veces y también hay otras de muy bajo costo. Ya, algunas van a servirnos para algún estudiante que tenga alguna necesidad educativa que sea específica, como lo decíamos, por ejemplo, en el caso de alguna discapacidad motriz. ¿Ya? En otros casos vamos a tener estudiantes que requieran apoyo más que nada en lo académico y que requieran algún otro tipo de herramienta que sea mucho más fácil de manipular, que sea mucho más amigable y personalizable también de acuerdo a nuestro ritmo de aprendizaje. También podemos encontrar ese tipo de herramientas que son súper útiles para nuestros estudiantes. Podemos hacer el aprendizaje mucho más entretenido también. Podemos, como nos comentaba, creo que Alexandra me comentaba, que hay herramientas que son mucho más divertidas de utilizar, como lo es un Kahoot. Y ahora vamos a ver un Kahoot. Pasemos esta diapo.
Ya, algo que finalmente motive a nuestros estudiantes también puede ser una buena herramienta, que también, si nuestros estudiantes están desmotivados, el aprendizaje también va a ser más complejo. También promueven la comunicación y la colaboración. Si nosotros podemos trabajar colaborativamente con estudiantes de otro colegio, eh, podemos trabajar de manera grupal. ¿Ya? Hay herramientas que nos permiten, ¿cierto? Que nosotros podemos estar trabajando en línea y ver si efectivamente alguien está conectado o no, cuánto tiempo estuvo, cuál fue su aporte también, si estamos realizando algún trabajo grupal, si está realizando algún debate, podemos crear dentro de las mismas aplicaciones salas de discusión. Este grupo va a trabajar cierta pregunta y cada cierto tiempo la persona que está a cargo puede también ingresar a esas salas privadas. Podemos conversarlo, ¿cierto? Con video o solo con audio o solo con texto. Ya eso es totalmente variable. Y también lo mismo, podemos integrar familias, docentes, apoderados, ya otros estudiantes de otros colegios, de otros cursos también. Es mucho más accesible. Permite personalizar el aprendizaje. Existen aplicaciones que son sumamente personalizables. Ya, si nosotros queremos personalizar, por ejemplo, estamos aprendiendo algún idioma, un tiempo estuvo muy de moda la aplicación Duolingo, donde salía este pajarito verde. Finalmente uno lo podía ajustar, por ejemplo, si estaba aprendiendo inglés, uno lo podía ajustar al nivel de inglés que tuviese para comenzar. Luego estoy en un nivel más alto, ¿cierto? Y vamos subiendo las exigencias. ¿Ya? Así de personalizable, bueno, ese es un súper buen ejemplo, ¿ya? Se puede ir trabajando de esa forma. Ya también les voy a mostrar una aplicación que igual es bien personalizable, ¿ya? Una de lectura, pero no sé si la vamos a alcanzar a ver ahora. Ya, entonces, ¿cierto? Cada uno de nuestros estudiantes puede irlo ajustando de acuerdo a a las necesidades que tenga. También es importante para motivar a los estudiantes, ya, que sea mucho más atractivo, mucho más motivador, que sea algo más dinámico, ¿cierto? Que nos haga salir de la rutina. Podemos estar aprendiendo matemáticas sin necesidad de estarlo escribiendo todo en el cuaderno, sin necesidad de estar pasando adelante, hacer ejercicios. Ya les comentaba la semana pasada que el caso de una aplicación, ya que era sumamente divertido para algunos jóvenes. Divertido por un lado, pero también enseñaba muy bien los contenidos. Ya, entonces, ya, vi este ejemplo por un docente de educación media. Ya, en el caso de este docente, utilizaba una aplicación que es de pago, ya, pero en este caso el mismo establecimiento se hacía cargo de pagar esa aplicación. Entonces, era de matemáticas en educación media. ¿Ya? La aplicación más que nada era como una competencia. ¿Ya? Entonces uno partía también era súper personalizable, ya de acuerdo al nivel de los estudiantes, de primero medio o de segundo, ya se podía ir personalizando también y de acuerdo a las temáticas que se están viendo. Entonces en la clase podíamos ver ciertos contenidos, ya perfecto. Pero después le dejaba un ratito para que ellos pudiesen, con los celulares, porque en ese establecimiento sí se admiten celulares, ya les dejaba un tiempo, unos minutos, para poder utilizar la aplicación dentro del aula. ¿Ya? Y ahí también ir apoyando, ¿cierto?, cómo se utiliza la aplicación y todo eso. Ya, la idea de la aplicación es que uno iba completando ciertos ejercicios, ciertos problemas matemáticos, y a medida que uno iba avanzando, ya iba culminando con éxito los ejercicios, iba ganando ciertos diamantes. ¿Ya? Todo digital, claramente. Y además iba subiendo de nivel. Entonces, ¿qué hacía esta persona? Bloqueaba hasta cierto punto. ¿Ya? Entonces, hasta cierto punto, yo puedo alcanzar cierto nivel, puedo alcanzar cierto nivel de logro, y hasta aquí voy a llegar. ¿Ya? Por ejemplo, porque habían personas que continuaban trabajando. Ya, continuamos en el aula, y después continuamos en la casa, continuamos el fin de semana, y también nos permitía ir monitoreando quién ingresaba, cuánto tiempo ingresaba, en qué nivel iba. Ya podíamos ver que habían estudiantes que estaban en los primeros niveles, ¿cierto? Que no ingresaban mucho, y habían otros que estaban los viernes en la tarde
los sábados también avanzando en este tipo de plataformas. Si uno lo ve y dice, es una plataforma educativa, nos está enseñando, ¿cierto? Estamos trabajando contenidos, ¿ya? Pero ahí se ve la motivación finalmente de aquellos estudiantes. Ya aquellos estudiantes que llegaban al nivel máximo y en la semana siguiente, de acuerdo al nivel de los demás estudiantes, se desbloqueaba otra etapa, ya ellos de nuevo, nuevamente estaban ahí siempre los primeros, ¿cierto? Tratando de completarlo. Y también podíamos monitorear qué estudiantes tenían mayores dificultades. Podíamos saber si efectivamente este no avance fue por quizás no tener cobertura de internet, o esto fue porque o quedó alguna duda dentro de lo que hicimos en clase. Si no avanzamos en clases tampoco, ¿qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes? Quizás no les motiva, quizás están utilizando solo el tiempo de la clase para avanzar, completamente válido. Quizás no es problema de conexión, sino que a nuestro estudiante se le dificulta mucho hasta este tipo de ejercicios. Ya, entonces es muy fácil, también una herramienta súper interesante para los docentes. También promueve la autonomía y la independencia. Si utilizamos algún tipo de herramienta que permita a los estudiantes realizar sus actividades de manera lo más independiente posible, ya, si por ejemplo utilizamos algún software con reconocimiento de voz, ya, si estamos trabajando con algún estudiante que tenga dificultades para comunicarse, ya, y este estudiante utiliza alguna herramienta donde vaya seleccionando pictogramas, va seleccionando imágenes con acciones. ¿Ya? Voy a seleccionar esto y esto y esto, y con esto el estudiante nos va a poder comunicar qué es lo que necesita. ¿Ya? Con esto el estudiante nos va a decir, necesito salir, con esto el estudiante nos va a decir, no me siento muy bien, o nos va a decir, puede comunicar en realidad todas sus necesidades a través de esto. Ya, también el estudiante nos puede indicar, ¿cierto? Si es que necesita alguna herramienta adicional. Ya, finalmente va a ser que no sea una persona totalmente dependiente de un otro. Si tengo una aplicación que se comunica por mí, puedo mostrar mis necesidades, puedo avisar que tengo que hacer otra cosa. Ya todo lo puedo ser una persona mucho más independiente si tengo la opción, ¿cierto? De que o que esta aplicación pueda hablar por mí. Yo escribo con texto. Hay aplicaciones que también permiten que uno escriba con texto y la aplicación va a hablar por nosotros. ¿Ya? Entonces, si la aplicación habla por nosotros, genial, ¿no? Voy a ser una persona mucho más independiente versus si no existiese. Ya, acá voy a invitarles a participar en una pequeña actividad. Voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir la actividad como tal. Ya, un segundito. Acá está, no sé si se visualiza completo. Ya, dame un segundo. Es la herramienta que nombrábamos la semana pasada sobre es un Kahoot. Mm, Entonces, entonces, para unirnos a esta aplicación, es necesario escanear ese código QR que aparece ahí, ya que yo lo apreté ahí, o ingresar a www.kahoot.it y ingresar el código que aparece acá, que es el 404881. Una vez ustedes puedan ingresar, ¿cierto? Me va a aparecer acá la cantidad de participantes dentro de esta pequeña trivia. Es una trivia, como acabo de mencionar, que es bastante simple, pero es más que nada para saber, para mostrarles más que nada cómo funciona esta herramienta. Es una herramienta muy utilizada, ¿ya? Ya recuerden que pueden unirse a través del código QR que aparece ahí. También va a aparecer quienes están unidos acá, o pueden ingresar a través de www.kahoot.it. Las preguntas, como les mencionaba, mientras se unen, son bastante simples. Ya no es algo tan complejo, creo que son 2 preguntas. Lo importante es que puedan ver la modalidad.
cómo es que se trabaja y además para responder, esto nos da un tiempo determinado. Ya acá estoy esperando, todavía no tenemos personas unidas. Ya, aquí tenemos un primer participante, que es Cochi, no, desconozco cuál es el nombre real de Cochi. Ustedes pueden seleccionar un avatar. Profe, soy, profe, soy Lorena, yo, Rosa Oyarzún. Rosario Azul. Perfecto. Y también los avatars son bastante, hay hartas opciones. Perfecto. Tenemos a Lorena parada, en Ruth también, con un caballito. Es como un pony con un helado. Ya tenemos 3 participantes, esperemos a ver si se une alguien más. Por la hora yo creo que alcanzamos a ver si se une alguien más por ahí. Ya, Lorena cambió su avatar, cambió de color. Ya, entonces, si no, partimos con las personas que estamos. Recuerden que yo voy a poner play acá y ustedes van a responder las preguntas. Ya, no son complejas las preguntas, lo importante es que puedan ver cómo es la dinámica de este programa. ¿Ya? Y una vez, y es con tiempo. Acá la persona que responde más rápido es quien queda en el podio. Ya, eso es importante mencionarlo. Ya, no tenemos más personas aquí unidas, así que vamos a comenzar. Yo me voy a correr para acá. Ya, comenzamos. Primera pregunta. ¿Verdadero y falso? Las TIC, las que acabamos de ver, ¿pueden aumentar la participación en clase? Recuerde que es con tiempo. ¿Las tecnologías de la información y comunicación pueden aumentar la participación en clases? ¿Verdadero o falso? Vamos registrando las Lo que respuestas. no sé es cuál es la respuesta, o sea, cuál es verdadero es. Ah, ya. Ya, Ahora y me desconozco enchufé. cómo, desconozco cómo lo visualizan. A ver si seleccionan alguna. Ya, 3 respuestas, ¿cierto? Van a que es verdadero. Ya, perfecto. Continuamos. Veamos quién respondió. Está Karen igual. Cochi, que era Rosa. Ya la persona que respondió más rápido y correctamente. Ya, continuamos. Ya, esta tiene otra modalidad. Las tecnologías de la información y comunicación tienen un papel fundamental en la educación inclusiva. ¿Por qué? Y ahí usted selecciona la alternativa correcta. Las tecnologías de la información y comunicación tienen un papel fundamental en la educación inclusiva. ¿Por qué? Debería decir ahí, le falta la tilde. ¿O por qué? No, depende. del tema de redacción. ¿Por qué será? Vamos, hay harto tiempo para responder esta. Las tecnologías de la información y comunicación tienen un papel fundamental en la educación inclusiva. ¿Por qué? Tan, 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 tan. Profesora, yo creo que es la naranja, pero aprieto y no me la acepta. Ya desconozco Yo ahí. también estoy apretando la que es amarilla. Lo que pasa es Ya. que estoy con mi teléfono, entonces en mi teléfono tengo Ah, que, para yo leer la sí. respuesta, tengo que salirme del juego, meterme al Zoom y por eso me Ajá. demoro en contestar. Ah, Entonces, esa es la perfecto. complicación que tengo yo, Ya, porque pero estoy igual solamente con el teléfono. Sí, estaba sí, correcta. me Ya, salió solo dos correcta la respuesta, la personas amarilla. respondieron. Tercer lugar para Ruth. Segundo lugar, Lorena. Y el primer lugar es de Cochi. Ya, es como súper dinámico, pero sí, ocurre esa dificultad. Ya, perfecto. Muchas gracias por... Ya, y aquí aparece nuevamente obtener recompensa, hay más cositas, pero lo vamos a dejar hasta ahí en este momento. Ya, son súper lindos la animación como tal. Ya, lo voy a cerrar porque aquí sigue la música.
Ya, lo cerré, lo cerré. Ya estoy aquí de vuelta. Marcia, Profesora, yo le iba a hacer el comentario y voy a hacer un poco el abogado del diablo. Le voy a quitar el lugar a mi compañero Javier. Es un ya. chiste. Eh, me, en la teoría yo encuentro que todo esto es como bien bonito, ¿ah? El Ujú. avance tecnológico, la enseñanza es como súper bonito pero lo encuentro, no sé, me hace ruido el hecho de que no todos los colegios tienen acceso a este tipo de tecnología o al avance que se le está dando a la educación, entonces pienso que se abre más la brecha educacional así. Em, se, en cierta forma discrimina un poco los colegios que no tienen acceso a esta tecnología. Entonces, obviamente van a avanzar en su enseñanza o aprendizaje los colegios que sí se les puede aplicar. Y abre un poco la distancia con los colegios más rurales, más descentralizados. Entonces, igual como que me hace ruido ese avance tecnológico por alguna acceso a alguna, es como muy preferencial, entonces eso como que me hace un poco de ruido. Muy bien, Marcia. Justamente para allá íbamos. Ya, excelente comentario. Ya lo que sucede y cómo pudieron ver, ¿cierto? Ya, pensando en la plataforma que acabamos de utilizar, ya, em, ya, súper bien, algunas personas pudieron utilizarlo sin dificultad, pero para otros, ¿cierto? Les costaba el tema de seleccionar una opción por el tema de la configuración del celular, ¿cierto? Quizás ese tipo de herramienta y requiere una conexión súper estable también. Entonces, ¿cierto? Eso nos lleva a que lo que aparece acá, ¿cierto? Es importante destacar que la elección que nosotros hagamos de cualquier tipo de herramienta tecnológica sea lo más accesible posible y que también sea de una manera mucho más individualizada. Ya, si nosotros, por ejemplo, no tenemos una conexión a Internet estable, un tipo de herramientas como el que acabamos de ver, ya no sería algo recomendable para nosotros. Ya, acá sucedió, de acuerdo a lo que comentaban las compañeras, que sucedió que ellas marcaban y no los dejaban. ¿Ya? Pero eso también puede ser por un tema de que estábamos desde el celular, ¿cierto? Eso se puede utilizar desde el celular, pero depende mucho de la configuración que tenga nuestro celular, ¿cierto? Cada teléfono tiene variaciones. Ya, entonces, si pensamos en eso y queremos como aplicar un tipo de herramienta de este tipo en un curso, por ejemplo, donde tenemos más de 20 estudiantes, ya es un poco complejo. Ya en ese caso no sería la herramienta ideal para trabajar si estamos trabajando con celulares o si sabemos, tenemos el antecedente de que alguno de nuestros estudiantes no tiene un internet estable o si tenemos esta misma dificultad para poder responder, como lo que ocurrió ahora con Lorena y no recuerdo, a alguien más le sucedió, no alcancé a leer el Profesora, tema. ¿Sí, Lorena? profesora, claro, lo que acabo de entender yo ahora, como que recién me enchufé en el, en el juego, es lo Ya. que usted, el profesor, es el que ve las respuestas, se supone que, no sé, en la pantalla, en la pizarra, con un data, Ujú. alguna cosa así, y los estudiantes responden a través del color, porque las preguntas estaban con un color y a nosotros en el teléfono a mí me salía solamente el color, no me salía la pregunta. Entonces, claro, la pregunta yo Ah, ya, tenía que verla, claro, o sea, la respuesta, perdón, tenía que verla claro. en la pantalla que estaba la profesora eh, mostrando y uno solamente apretaba el color de la respuesta que creía Claro. correcta. En Entonces, ese esa fue la caso, dificultad. Yo no me, claro, yo de primero, y entonces yo, la primera respuesta fue a la chunte, porque yo le pensé, como era ya. verdadero o falso, yo le puse, yo dije, será falso el rojo y el verdadero el azul. Entonces, por eso es como la complicación, pero fue a la chunte la primera. Eso Claro, significa que el profesor que está guiando es el que tiene que leer las alternativas y el alumno poner atención a cuál de los colores podría referirse la Claro, alternativa, pero tendría que darla claro, el mismo profesor si no tienen acceso a leerla. claro. En claro. ese sentido, igual si pensamos en la variedad de estudiantes que podemos, con las que podemos participar, ya igual es complejo. Realmente, ¿cierto? Como decía Lorena, es proyectarlo adelante, que todos lo puedan ver, pero como es con tiempo, si pensamos en la segunda pregunta, que es una pregunta más extensa, más larga, bueno, que uno le puede dar el tiempo que desea a cada pregunta.
pero a veces es más complejo el estarlo leyendo, puede ser que algún estudiante también no tenga la atención, ¿cierto?, en ese momento, o hay mucho ruido. También cuando estamos hablando de que estamos compitiendo, ya, porque este juego esta actividad, ¿cierto?, es como de competir con los demás. Entonces, el que responde mejor y más rápido es quien gana. Y a veces nos gana también el impulso de que queremos ganar. Entonces sucede cuando se realiza con más personas, se proyecta la pregunta adelante y cuando es una pregunta larga, muchos estudiantes lo leen así muy, muy rápido. ¿Ya? Entonces seleccionan cualquiera. ¿Ya? O la seleccionan la que piensan que es correcta y dicen, ah, ya listo. Y después viene la parte del análisis. Ya dice, ah, pero esta quizás no estaba tan buena, yo puse esa. Ya también sucede eso, entonces es súper importante que si nosotros utilizamos algún tipo de herramienta, ver específicamente, ¿cierto?, cómo lo vamos a aplicar. En este caso yo solo la dejé proyectada aquí en la pantalla, ya no di mayor alineamiento más que era seleccionar la alternativa correcta y más rápido, ¿ya? Pero también va mucho de cómo nosotros lo vayamos a integrar. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Idealmente, si nosotros trabajásemos algún tipo de plataforma, si nuestros estudiantes tuviesen, por ejemplo, todo un celular y utilizásemos algún tipo de plataforma de este tipo, tenemos buena conexión a Internet, ya, genial. Tenemos la herramienta para poder hacerlo. Pero efectivamente, esa pregunta va a llegar a nuestro estudiante como tiene que ser. Lorena, ¿quiere comentar algo? Sí, sí, yo vivo en un pueblo cerca de la ciudad de Vicuña y Ajá, ya a mí me ha llamado mucho la atención. Mi hijo está en un colegio rural ajá. pequeño que tiene menos de 400 niños y me ha llamado mucho la atención la tecnología que se está usando en las aulas. O sea, todas sus aulas con data, incluso se están implementando las Big Tablets, que son pantallas, pizarras enormes que son Ay, son interactivas y los maravillosas. niños se fascinan. Entonces, creo que este año quieren implementar dos o tres más y ya para el siguiente año yo creo que todas las salas de la escuela van a quedar con las Big Tablets instaladas. Oh, Y yo son me parece maravillosas. maravilloso. Sí, sí, Lorena, muchas gracias por el comentario. Sí, estas pizarras, como pizarras, em, digitales son maravillosas, son muy interactivas, uno puede presentar cualquier tipo de actividad y nuestros estudiantes se motivan mucho por participar. He visto estudiantes desde los más pequeñitos hasta los más grandes que están súper entusiasmados porque es una pantalla interactiva finalmente. Un celular gigante que uno lo proyecte puede proyectar cualquier tipo de actividades de ahí, ¿ya? Claro, y aparte de proyectar, los niños pueden interactuar en la pantalla, Claro. resolver ejercicios y todo ese tipo de cosas. Sí, yo he visto a los más pequeñitos utilizando ese tipo de pantallas y es como, wow, las frutas saltan para todos lados en la pantalla, selecciono, pongo una acá, subo otra, los colores, perfecto. Para chicos más grandes también les motiva mucho el hecho de que sea interactivo. Podemos viajar por el mundo, ¿cierto? Estando ahí y vamos a tener estudiantes que efectivamente van a estar mucho más interesados, ¿cierto? Pensando si estamos en una clase de historia ya que no solamente estemos hablando de historia, ya veamos un video, pero además, ¿cierto? Tengamos el mapa acá, que nosotros vamos a hacer zoom, vamos a hacer trabajar como si estuviésemos ahí parados, ¿cierto? Entregar esta sensación de realidad, ya para nuestros estudiantes es súper novedoso. Ya, y sobre todo, qué bueno que se integre también a colegios más pequeños. Ya se busca idealmente que llegue a todos lados. En algunas circunstancias el tema de la señal de internet igual es complejo, ya, pero en colegios donde sí se puede integrar, funciona súper bien. Ya no he escuchado nada negativo al respecto, sino al contrario. Y se pueden ir alternando también, no es exclusivo que se utilicen solo la pantalla interactiva. Pues se puede ir alternando, se pone el data, se utiliza la pizarra común. Ya eso no es algo limitante, ¿ya? Entonces es importante. Si nosotros vamos a utilizar cualquier tipo de aplicación o algún apoyo para nuestro estudiante para favorecer cualquier tipo de habilidad, eh, colaborar.
A tener todos los antecedentes habidos y por haber, identificar realmente cuál es la herramienta más adecuada para ese o esos estudiantes. Si queremos utilizar alguna herramienta que nos apoye, por ejemplo, en la lectura, tenemos que seleccionar una herramienta que se acorde al estudiante. Perfecto. ¿Qué es lo que necesita el estudiante? ¿Tiene dificultades em, para visualizar, ¿cierto? El texto. ¿Tiene acceso a una herramienta? Sí, tiene una tablet. Perfecto. Ya hay una herramienta que nos puede servir, que es súper personalizable, donde podemos cambiar el contraste del texto, podemos utilizar también apoyo de imágenes, podemos agrandar la letra, podemos darle un estilo diferente que para el estudiante sea mucho más fácil y además la aplicación puede leer lo que está ahí. ¿Es fácil de utilizar? Sí, perfecto. Ahí va perfecto con las características de nuestro estudiante. Y si nos queda la duda, quizás no es la herramienta más adecuada. ¿Ya? Entonces es súper importante integrar todo esto. Ya que si quizás alguna persona, algún docente dice, deberíamos integrar alguna tecnología, que sea algo probado, que sea algo que vaya acorde a nuestros estudiantes, ya que no sea que solamente apliquemos una herramienta de tecnología y que los estudiantes se queden como, ¿y cómo se utiliza esto? O no pude descargarlo, o lo intenté muchas veces y no me funcionó por temas de señal, que se me caía cada rato, mi respuesta no se guardó. Ya a veces hay aplicaciones donde estamos trabajando aspectos que son, o que vamos a necesitar una respuesta mucho más extensa de nuestro estudiante. ¿Y qué pasó? Que finalmente quería guardar mi respuesta y no se envió. Es terrible. Nuestros estudiantes lo hicieron a conciencia, ¿cierto? Pensemos en eso. Entonces, continuando, existen diversas estrategias para utilizar estas tecnologías de información y la comunicación de manera mucho más inclusiva en el aula. Ya, nosotros decimos, ya, perfecto, queremos implementar esto y esto y esto, pero a veces no es lo más factible quizás en ese contexto. Por lo tanto, existen algunas estrategias claves para poder utilizar estas tecnologías de la información y la comunicación de manera inclusiva en nuestro país, pensando en que todos nuestros estudiantes debiesen utilizarla. Ya, si por ejemplo hacemos un Kahoot y tenemos algún estudiante que por algún tema de algún grado de discapacidad, por ejemplo, no puede utilizarlo, o queremos hacerlo en el celular y tenemos estudiantes que no tienen celular, ya estaríamos dejándolo fuera. Entonces, pensando en todo eso, hay que ser súper cuidadosos en cómo nosotros planificamos y planificamos en la utilización de este tipo de herramientas. Importante, planificar y diseñar estas actividades inclusivas desde el inicio. Evaluar necesidades, evaluar estilo de aprendizaje, habilidades también de todos nuestros estudiantes va a ser fundamental. Tenemos que conocer sí o sí las debilidades, las fortalezas que tenga cada uno, los intereses, necesidades específicas, para diseñar actividades que finalmente sean accesibles y con un grado de desafío que sea óptimo también, porque puede ser que algunos estudiantes nos digan, que la actividad está demasiado difícil para mí, no pude completarla, finalmente me desmotivé, me gustaba mucho cómo se veía la explicación de la actividad, pero llegó el momento en que quise realizarla y estaba muy difícil. Me frustré, ya no quiero participar y la próxima actividad que venga es como que no tengo tantas ganas, quizás no me interesa tanto. ¿Ya? Entonces, podemos tener por otro lado algún estudiante que dijo, wow, no, perfecto, yo finalicé todo muy rápido y ahora ¿qué hago? Ya, también podemos tener ambos extremos. Ya, también existen aplicaciones que son, como son tan personalizables, también nos permiten medir ese grado de dificultad que pudiesen tener los estudiantes. Ya, si nos dicen, esta herramienta puede ser más fácil, puede ser más difícil, podemos empezar con un grado más bajo de dificultad, podemos irlo modificando por el camino, acorde a cómo vayan avanzando nuestros estudiantes. Si vemos que alguno terminó demasiado rápido, saber por qué terminó tan rápido. Ya lo hizo realmente a conciencia, fue alguna estrategia que utilizó, se apoyó en internet quizás para buscar alguna respuesta, entonces es súper importante saber ese tipo de antecedentes también. También es importante seleccionar herramientas y recursos tecnológicos que sean lo más accesibles posible.
Ya, no podemos, como decía Marcia, pensar en que todos nuestros estudiantes van a utilizar cualquier tipo de herramienta tecnológica. Porque muchas veces nuestros colegios no poseen esa herramienta. Si queremos utilizar algo en el computador, puede ser que nuestro colegio no cuente con computadores suficientes para la cantidad de estudiantes que tenemos. Puede ser que nuestro colegio no cuente con internet y tenemos el antecedente que nuestros estudiantes tampoco tienen internet propio. O algunos tienen internet y otros no, entonces sería como que trabajaríamos con la mitad del curso y no es la idea. ¿Ya? También, si esta herramienta que seleccionamos es acorde a la necesidad de nuestro estudiante, si seleccionamos algún tipo de herramienta que no sea accesible para algún estudiante que, por ejemplo, tenga alguna discapacidad visual, si pensamos en un Kahoot, como el que vimos ahora, que es súper personalizable, pero yo lo utilicé de la manera gratuita. Hay otra que es de pago, desconozco qué herramientas posee. Utilicé la versión gratuita y la versión gratuita me ofrecía verdadero y falso, me ofrecía graduar el tiempo, pegar imágenes también y este tipo de categoría que es como de pregunta un poco más extensa. Ya, pero si pensamos en que la vamos a aplicar y tenemos estudiantes con alguna discapacidad visual, por ejemplo, quizás no completa, pero tiene dificultades para poder visualizar lo que está ahí adelante. Nosotros lo proyectamos adelante y este estudiante no va a tener el acceso a poder visualizarlo en la pantalla de su celular, puede ser. Ya, entonces finalmente, ¿qué pasaría? Ya, nosotros vamos a leer la instrucción adelante, ya cumplimos, ¿cierto?, con entregar la información de manera auditiva a nuestro estudiante, pero para seleccionar la respuesta, el estudiante tiene que ver lo que está en ese celular. Ya, entonces también hay que pensar en ese tipo de situaciones que se pueden ir dando, porque finalmente si nosotros queremos implementar algún Kahoot de la forma que lo hice yo, ya recordemos que esto se puede personalizar mucho más. Si pensamos en implementarlo de ese modo y las características de mis estudiantes no van a permitir que participe y no consideramos algún apoyo específico o quizás utilizar otro tipo de pregunta o quizás utilizar otra aplicación, ¿ya? Y si decidimos apoyar quizás con alguna persona que esté ahí al lado, ya podemos dejar las preguntas escritas, que esta persona le apoye en leerlas, ¿ya? Y la van respondiendo en conjunto. De esa forma quizás podría ser una estrategia, pero la idea es que desde el principio la aplicación que se utilice sea lo más personalizable posible. ¿Ya? Entonces, si pensando en todo ese tipo de situaciones que puedan ocurrir, desde ahí seleccionar. Em, también fomentar la participación activa de todos nuestros estudiantes. Si queremos crear un ambiente de aprendizaje que sea inclusivo, respetuoso, súper importante respetar todos los aspectos que existan en esa aula, ya que nuestros estudiantes se sientan valorados, respetados y seguros para poder expresarse y participar de manera activa es súper importante. Pensando nuevamente en el Kahoot que acabamos de realizar, el hecho de que sea competitivo muchas veces puede provocar algún tipo de dificultad entre nuestros estudiantes. ¿Ya? No ocurre en todas las situaciones, pero recuerden que va a depender de con quién lo estemos utilizando y con qué fin. Entonces, si sabemos que en nuestro estudiante hay mucha frustración, quizás por el tema de los juegos, quizás vemos que quizás algún juego puede ser muy demandante para algunos y para otros puede ser un desafío muy grande. Pensando en eso también, ya, anticiparse porque puede ser que nuestros estudiantes tengan algún tipo de conflicto o exista mucho más desorden por decir, ah, pero es que yo lo hice primero, o exista algún tipo de burla, discriminación. Entonces, lo importante es, ya, perfecto, vamos a brindar oportunidades de aprendizaje, pero anticipémonos con las características de nuestros estudiantes, que finalmente el ganar en este tipo de actividades ya no nos dice tanto. Puede ser que el estudiante simplemente seleccionó apenas abrió la aplicación porque veía mejor porque estaba más adelante. Entonces las diferencias pueden existir entre cada uno de ellos y ellas.
También es importante utilizar estas tecnologías de información y comunicación para apoyar la diferenciación curricular. Finalmente es porque permite personalizar mucho más lo que son las tareas, ajustar el nivel de dificultad, el ritmo, las actividades según la necesidad individual de cada uno de nuestros estudiantes, proporcionar también diferentes niveles de apoyo. El recurso adicional también es posible implementarlo. Si nosotros queremos entregar algún feedback, también se puede integrar. ¿Ya? Lo otro es promover el uso responsable y ético de estas tecnologías de información y comunicación. Establecemos normas claras. ¿Cuánto tiempo vamos a utilizar la aplicación como tal? Explicamos cuáles son nuestras expectativas, cómo vamos a trabajar el uso responsable también, si estamos trabajando sobre todo con celulares o con computadores, cuando tenemos acceso a Internet, que nuestros estudiantes no estén en otras páginas que no corresponden finalmente, ya que no estén en redes sociales, si el tiempo lo vamos a utilizar en trabajar esta tecnología de información y comunicación, perfecto. ¿De qué forma lo vamos a hacer para que nuestros niños y nuestros jóvenes no estén en otras páginas? Ya, tenemos que educar, ¿cierto?, sobre la privacidad, a promover este uso mucho más ético. También establecer canales de comunicación con otros, canales de comunicación mucho más fluidos con el resto de los profesionales y las familias. Ya, perfecto. Vamos a implementar este tipo de herramientas en el aula. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes logren ciertos aprendizajes, vamos a utilizar estas estrategias, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque en muchos casos también ocurre que si se implementa algún tipo de tecnología en el aula, también eso llega a las casas, sobre todo cuando es algo para favorecer algo más como aspectos de comunicación, ¿cierto? Esa tecnología se va a la casa también. En ese caso, la familia claramente tiene que saber por qué se está haciendo y cómo se utiliza. Ya, nos va a quedar pendiente un video y lo que aparece ahí, nada más, y lo vamos a dejar vamos a dejar eso pendiente. Estoy hablando un poco extraño. Entonces, voy a pasar la asistencia de inmediato, ya a la vuelta, dudas, consultas y acotaciones. Ruth, Ruth Abello, Presente, profe. gracias Ruth. Jessica Albornoz, Jessica Albornoz. Camila Campos, Camila estaba con dificultades para conectarse, si no me equivoco. Sí, se conectó, pero se salía acá a un minutito. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. Nácaret Campos, Nácaret, Alexandra Cañas, Presente. Alexandra, gracias Alexandra. Lisette Celis, Lisette Celis, Karen Espinosa, Presente, profe. gracias Karen. Jocelyn está con justificación. Isna Flores, Isna Flores, Juliana Gutiérrez, Juliana Gutiérrez, Janet Hernández, Janet Hernández, Javier Hidalgo. Janet estaba presente, profesora. Ah, sí, Está en el chat. yo vi que se conectó. Muchas Sí. gracias. Javier Hidalgo, Presente. gracias Javier. Marcia también está presente. Bárbara Lillo, Bárbara Lillo, Margarita López, Margarita Presente, profesora. López. Gracias Margarita. Loida Mariqueo, también vi que se conectó Loida. Marcela Tam- Moya, Presente, Marcela, profesora. gracias Marcela. Gracias. Vale. Valentina está bien justificado. Sí, Rosa Loida Oyarzún. Marqueo presente, profesora, igual tuve complicaciones. Sí, Loida, no se preocupe, estaba presente. Ya, Valentina había Gracias. justificado, de nada. Rosa Oyarzún estaba presente también. Presente. Gracias, Rosa. Lorena también estaba presente. Lorena Parada. Presente por acá. Sí, por aquí presente. Muchas gracias, Lorena. Ariel Pino. Presente. Gracias, Ariel. Ana Pinto. Ana Pinto. David Pizarro. David Pizarro.
Lorena Pizarro, Presente, profe. gracias Lorena. Lilibet Sandoval, Presente. Presente, profesora. gracias Lilibet. Dame un segundo. Vamos con Jocelyn Silva, gracias Jocelyn. Paola Bareto, Paola Bareto, Patricia Vargas, Carla Vilches. Carla Vilches, ya, hemos finalizado. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta, acotación? Si no es así, nos podemos retirar. Ah, pero el tema de la asistencia, tenía algunas asistencias que subir que estaban pendientes de unas justificaciones. Ya, hoy sí lo voy a terminar de subir. Me faltó, creo que una persona que, o dos personas que no le he subido, no le he corregido esa asistencia, así que lo voy a gestionar ahora. Y ya nos vemos el próximo lunes. Ya el próximo lunes ya sería nuestra clase número 6, a poquito. Pasamos Profesora, súper rápido. Gracias. me has Cari, avisado que el lunes no me podía conectar y le mandé un mensaje a su sí, WhatsApp, parece que fue personal. sí, no se preocupen, yo no lo he revisado porque lo tengo pendiente. Ya, a veces pasa que cuando lo tengo ahí como en pendiente no lo veo, pero solamente para recordar que tengo que hacerlo. Así no se preocupe, Karen, eso Muchas gracias. lo tengo ahí por lo mismo. Ya, Ya, bueno, muchas gracias. Que descanse. Buenas de noches. nada, igualmente buenas noches, descansen, que estén Buenas súper bien. noches. Cualquier cosa, WhatsApp, Buenas noches, espero. profe. Buenas noches, escucho una pequeña también por ahí. Buenas noches, chao, 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 profesora. chao.